Hola, estimados empresarios, muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a brindar el espacio de los 10 minuticos para poder, pues, iniciar formalmente y con ese tiempito garantizar el ingreso de sus demás compañeros. Bueno,
Estimados empresarios, muy buenas noches. Eh, Estábamos dando el espacio desde las 6:15 para que llegaran más participantes. Ya en 4 minutos damos inicio formal a la capacitación del día de hoy. Bueno, Bueno, señor. muy buenas noches, estimados empresarios. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo les ha ido en el transcurso de esta semana? Cuéntenme. Yo les ayudo. Bien, profe. Les cuento, hoy estuvimos en un festival de la arcilla en Palermo. En Palermo, Huila, Sí, señor. yo casi, casi que soy de allá. ¿Sí, en serio? Sí, mis papás, ¿De dónde es usted? mi papá es de allá. Yo nací en Neiva, pero me crié la mayor parte del tiempo en La Plata, Huila.
¿Sí? Imagínate Sí. que acá, pregúntale a su papá, hay un señor viejito que se llama, viejito, mi esposo me regaña porque yo digo que los viejitos, y se llama Paulito. Unos dicen que tiene 60, otros dicen que tiene 80, otros dicen que puede tener más de 90 años. Y él mantenía descalzo y hacía los mandados. Y esta vez Mm, él quiso participar en el Festival de la Arcilla, como que todo, ujú, uno se unta todo el cuerpo de arcilla y se queda inmóvil 10 minutos. ujú. Y participamos, pero nos participamos súper chévere. Súper, súper Sí, chévere. Sí, qué ahorita, rico. sí. Son cosas bonitas. Pregúntale a su papá por Paulito. Le decían el tonto Vale, Pablo. vale, listo. Le preguntaré. Bueno, de Palermo recuerdo mucho la sevillana, es deliciosa. Bueno, estimados empresarios, iniciemos con la capacitación del día de hoy. Ya vamos a ir un tanto más enfocados a lo que ya literalmente es formulación de proyectos, en cuanto a su estructura y demás. Entonces, recordemos que el curso como tal se llama Fortalecimiento de Capacidades en la Innovación. Estoy aquí aceptando personas. Innovación mediante la conexión oferta-demanda para incrementar la competitividad del sector productivo en la región Centro-Sur, Caquetá, Huila, Putumayo y Tolima. ¿Listo? Bueno, ahora sí, en cuanto a los objetivos específicos de la convocatoria como tal, digamos, el primer objetivo dice desarrollar capacidades para la formulación de proyectos de innovación empresarial, ¿verdad? Yo quiero que lo leamos inicialmente, porque me gusta leerlo, que digamos, de esa manera podemos tomar una introspectiva sobre la información que nos están suministrando. Leámoslo con calma, porque aquí está, digamos, la esencia como tal de lo que vamos a hacer durante, o hicimos prácticamente ya durante casi todo el curso. Cuando digamos, hablo de desarrollar capacidades, yo me refiero a que ustedes pueden fortalecer habilidades concretas, habilidades específicas, ¿cierto? La capacidad de identificar, digamos, un problema real en su negocio, la capacidad de analizar ese problema, perdón, sin quedarse solo con lo superficial, la capacidad de ustedes poder imaginar una solución que sea innovadora y la capacidad, digamos, también de convertir esa solución en un proyecto que tenga algún tipo de sentido para la convocatoria, que sea viable y que claramente pues esté bien estructurado, ¿verdad? No quiero que ninguno piense que esto simplemente, vuelvo y lo repito, y como lo he dicho desde el primer inicio de la capacitación y del curso, esto no es de grandes empresas, no es de personas con grandes títulos universitarios. Aquí trabajamos todos nosotros con lógica de la economía popular, ¿cierto? Donde pues las decisiones del día a día son igual de importantes que las estrategias a largo plazo, ¿verdad? Bueno, quiero que visualicemos toda esta información mediante quizá un ejemplo. Imaginemos una persona que tiene un pequeño negocio de arepas. ¿Listo? Esa persona quizá pueda llevar años y años y años haciendo exactamente lo mismo, el mismo procedimiento, pero últimamente siente que los costos de producción quizá han subido un poco o demasiado, o la competencia de su barrio que también cada vez es más fuerte. Perdón. Quizás ha pensado en comprar algún tipo de maquinaria para poder estandarizar su masa, o quizá en cambiar, digamos, la forma del empaque o buscar un ingrediente local un tanto más económico sin perder la calidad. Entonces, esto que parece cotidiano es el inicio como tal de ese proceso de innovación al cual yo quiero que ustedes en algún momento puedan explorar. El reto como tal
no está en tener la idea, porque la idea la pueden tener. El reto existe en saber cómo justificar esa idea, en saber cómo organizar esa idea y en saber cómo presentarla para que claramente pueda convertirse en un proyecto que reciba apoyo y que se pueda vender, ¿cierto? Eso como tal es justamente lo que buscamos cuando hablamos de desarrollo de capacidades. En el, desde el punto de vista de este primer objetivo, eso es como una especie de invitación, ¿verdad? A que veamos el negocio con otros ojos, muchachos. A veces estamos tan concentrados en simplemente llegar a mi empresa y producir, poder vender y poder sobrevivir. Eso en realidad es como la esencia de muchos día a día de muchos empresarios, ¿cierto? Que dejamos, digamos, de lado también la posibilidad de pensar estratégicamente. La formulación de proyectos a nosotros nos permite justamente eso, muchachos, para un momento. Digamos, la formulación nos permite observar, nos permite diagnosticar y luego nos permite decidir con una especie de claridad. Aquí yo, digamos, les voy a acompañar para que ustedes tomen esas bases, para que aprendan a ordenar esas ideas, para escoger lo que realmente es importante y traducirlo en un documento que tenga algún tipo de coherencia, que tenga sentido. Porque cuando ya yo siento que mi proyecto está bien formulado, sé que no va a ser simplemente un documento con un adorno. Se va a convertir en una especie de herramienta que me abre puertas a mí dentro de mi empresa, ¿verdad? El segundo objetivo específico a nosotros nos dice, leamos, dice, socializar las herramientas dispuestas para la formulación de proyectos de innovación en el marco de la convocatoria Ser Más Centro Sur. Detengámonos un momento, porque muchos de ustedes quizá llegan con ideas muy talentosas, muy valiosas, pero que quizá en su momento todavía no conocen como esas herramientas que existen para poder darles como esa estructura, como esa forma, ¿verdad? Las herramientas son como los utensilios de un negocio. Si usted, digamos, prepara buñuelos, necesitaría claramente una paila, o en su defecto, si usted, digamos, puede tener un taller de motos, pues va a necesitar llaves, copas, taladros, llaves de impacto, ¿sí? Entonces, si usted siembra café, necesita un despulpador, un beneficiadero. O sea, sin herramientas, el trabajo es mucho más difícil, muchachos. En la formulación de proyectos pasa exactamente lo mismo. Durante este proceso, nosotros debemos trabajar con herramientas que visualmente y objetivamente son muy útiles, muchachos. ¿Para qué? Para poder comprender, para poder analizar y ordenar la información como, como se debe estructurar, ¿cierto? Hablaremos, digamos, del DOFA o FUDA, como lo conozcan ustedes. Hablaremos de árbol de problemas, hablaremos de árbol de objetivos, mapas de empatía, hablaremos de análisis de causas, de la cadena de valor. Entonces, no quiero que nadie se asuste simplemente con estos nombres, porque quizá en algún momento no los ha llegado a escuchar. Estas herramientas son simples formas de nosotros organizar y pensar cómo debemos estructurar nuestra información. ¿Listo? Básicamente, ya nosotros conocemos una de esas metodologías que es la matriz de Bester, ¿verdad? A esas alturas yo creo que ya todos ustedes saben cuál es, cómo la podemos ir enfocando a la estructuración de nuestro proyecto como tal. La matriz DOFA a nosotros nos ayuda a poder entender qué realmente está funcionando y qué realmente no está funcionando dentro de mi empresa, muchachos. El mapa de empatía, por otro lado, a nosotros nos ayuda a poder entender al cliente desde su experiencia como tal, no simplemente desde la intuición de lo que yo creo que está pasando con el cliente. La cadena de valor.
a nosotros nos permite reconocer en qué parte del proceso pues se podría estar perdiendo tiempo, se puede estar perdiendo dinero, se puede estar perdiendo calidad del producto. Entonces, todas estas herramientas que yo les acabo de mencionar a ustedes, a nosotros realmente nos ayudan a dejar de suponer y a más bien como dar ese primer paso a dar un análisis sobre la situación en la cual nosotros estamos trabajando. Y cuando uno analiza bien, claramente pues va a tomar decisiones más certeras y más orientadas hacia el éxito empresarial. Aquí, digamos, es donde entra como esa importancia de la convocatoria, pues ser más centro-sur, ¿cierto? Esta convocatoria nace porque nuestras regiones, ¿cuáles son? Caquetá, Huila, Tolima y Putumayo, pues tienen un potencial impresionante, pero que muy probablemente tienen un acceso limitado a la innovación. ¿Listo? En nuestras zonas, la innovación, mm, ¿cómo decirlo? No siempre se entiende como una especie de máquina sofisticada o un laboratorio. Es lo más normal que nosotros escuchemos cuando hablamos de innovación. La innovación como tal también es en nuestra realidad territorial, está como en esas ideas sencillas que mejoran esa productividad regional, local también, está también en esas soluciones que ahorran tiempo, en cambios que disminuyen pérdidas, en procesos que significan el trabajo como tal, ¿cierto? Pero para que esas ideas puedan quizá llegar a recibir un apoyo, pues deben estar bien formuladas, muchachos, y para eso necesitamos que las herramientas que nosotros vamos a socializar en este proceso, pues se materialicen en su documento de formulación de su proyecto de innovación de cada uno de ustedes. Cuando yo hablo y me siento como tal a dialogar en temas de herramientas, quiero decir que las vamos a conocer, quizá en la medida de las posibilidades en cuanto a tiempo, las podamos practicar, las podamos aplicar. ¿Listo? No se trata de que yo las aplique solamente yo y que usted solo escuche. ¿Listo? Necesitamos llevarlas como tal y materializarlas en nuestro negocio. Llevarlas a la vida real, muchachos. Si ustedes tienen como un pequeño restaurante, por ejemplo, y usted nota que está perdiendo dinero porque algunos platos quizá no se venden, entonces usted va a realizar una especie de diagnóstico de qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Si usted tiene una tienda de barrio y quiere quizá implementar algún tipo de pagos con códigos QR, pues usted va a ver cómo justifica ese tipo de innovación necesaria para su empresa. Si usted es quizá un productor rural y quiere transformar una parte, digamos, de su producción para agregar valor, pues, todo esto nosotros lo vamos a analizar como convertir esa idea en un proyecto coherente. ¿Listo? Muchachos, dudas, inquietudes hasta este preciso momento en cuanto a los objetivos del curso que ya hemos venido trabajando nosotros. Ah, no, profe, por mí está claro. Vale, perfecto. Eh, Muchachos, en cuanto a, digamos, a este espacio de la formulación de proyectos de innovación empresarial, digamos que ahora quiero que nos centremos toda nuestra atención en este, digamos, tercer espacio, porque aquí entramos de lleno a comprender qué realmente significa formular un proyecto de innovación empresarial. Digamos que este es uno de los conceptos más importantes de la formulación y quiero poder explicarlos de la manera más clara, más cercana posible para todos ustedes, para que cada uno de ustedes pues pueda también verse involucrado, verse reflejado en todo esto y, y que lo vea de la manera más cercana posible, que es lo que a mí me interesa. ¿Listo? La formulación de proyectos, digamos, no es solamente un nombre técnico, no es una frase complicada ni un lenguaje exclusivo, pues, de las grandes empresas. ¿Listo? Esto simplemente es un proceso que, digamos, cualquier emprendimiento puede desarrollar desde una tienda de abarrotes hasta un pequeño cultivo, desde un taller de motos hasta una cafetería familiar y demás. ¿Comprendido?
Entonces, cuando ya nos sentamos nosotros y hablamos sobre formulación de proyectos de innovación empresarial, digamos, involucramos como ese proceso que nos permite a nosotros organizar una idea para convertirla en una propuesta, ¿cierto? Esa propuesta claramente debe ser, valga la redundancia, clara, debe ser viable, debe ser orientada a generar un valor. Eso es lo que necesitamos nosotros de un proyecto de formulación, una formulación de un proyecto de innovación empresarial. ¿Listo? Una idea por sí sola, muchachos, quizá pueda ser muy buena, pero si no está estructurada, si no tiene un pre y un post, muchachos, pues no está justificada, pues no va a tener pasos definidos, no va a tener un propósito claro, se va a convertir en algo que difícilmente sea financiable y aún más difícil va a ser justificarlo y ejecutarlo. ¿Listo? Lo que realmente nosotros buscamos aquí es como transformar esas ideas que ustedes ya tienen, porque si están aquí en el transcurso de todo este tiempo de las capacitaciones, me imagino ya han orientado su ejercicio dentro de su empresa hacia un elemento innovador. ¿Listo? Entonces, pues la idea es de que materialicemos eso en un proyecto que quizá pueda llegar a vivir, pueda crecer, pueda cumplir como ese propósito dentro de su negocio, como en el ecosistema de innovación que hablamos sobre la capacitación del día de ayer, ¿verdad? Entonces, digamos que quiero que organicemos este pensamiento desde como la realidad de la economía popular colombiana. Ustedes también claramente saben que en nuestros territorios, pues la innovación suele ser, o cómo decirlo, suele como vivir en una forma simplemente de máquinas costosas o software especializados, sofisticados, porque ese es como la concepción que ya traemos todos nosotros desde cuando estamos en el colegio y escuchamos la palabra innovación. ¿Verdad? Entonces, pero la innovación muchas veces también nace de cómo nosotros observamos y le damos esa prioridad a todos los problemas cotidianos. Un desperdicio necesario, o perdón, innecesario de un restaurante, un tiempo perdido, un proceso que podría quizá hacerse un tanto más rápido, o, ¿cómo decirlo? Un cliente que se va porque el servicio quizá no alcanzó a cubrir su necesidad. Eso es muy frecuente encontrarlo en en los restaurantes. Casualmente, eh, puede pasar una situación como la que me pasó a mí, hablando desde el punto de vista particular y personal. Un domingo quizá lo más probable es que usted se entretenga quizá de pronto haciendo aseo en su vivienda o se ponga a lavar el carro, se ponga a hacer otro tipo de actividades y el tiempo se le pasó. Cuando usted se da cuenta, ya son quizá las 2 de la tarde. Usted se alista, va a un restaurante y lo primero que pregunta, pues, ¿tiene servicio? Y le van a decir, no, ya se acabó. Entonces, en ese sentido, pues si podemos nosotros llegar a visualizar esos clientes que van a llegar después de la hora común de almuerzo, pues quizá vamos a poder brindar un servicio mucho más completo a todos nuestros clientes, ¿cierto? Es allí donde empiezan como los proyectos de innovación, muchachos. En esas como pequeñas frustraciones que se generan en el día a día comercial y empresarial, ¿cierto? En esos deseos de yo cómo puedo llegar a mejorar y en la creatividad que surge también cuando esas cosas nos cuestan trabajo a nosotros y cómo nosotros queremos cambiar esas cosas y hacerlo mucho mejor, ¿cierto? Aquí, digamos, quiero que me acompañen todos ustedes en este proceso, que lo entendamos de la mejor manera, porque si, claramente si ustedes aprenden a recorrer todo este espacio, pueden aplicarlo en sus espacios de sus proyectos formulados. Esto quiere decir que nosotros necesitamos como reconocer qué se puede legalmente mejorar o transformar en mi organización. Una oportunidad, lo más probable es que no siempre llegue disfrazada de algo grande, algo gigante, ¿cierto? A veces es algo tan pequeño, muchachos, como una especie de comentario de un cliente.
Muchas veces eso es lo que a nosotros nos brinda la idea de cómo podemos llegar a innovar o cuál sería nuestra problemática y de esa manera sentarnos a nosotros y pues ya nosotros decir, bueno, ¿cómo mejoro la situación que está viviendo este cliente? También puede llegar a ser un gasto que quizás se está repitiendo sin razón. Por ejemplo, si tengo un restaurante y y necesito, quizás se me van a acabar los plátanos, entonces mando al muchacho que tengo, digamos, de auxiliar y lo envío a que traiga un racimo de plátano. Llega él y que no, se me acabó, digamos, la panela para la limonada, entonces lo mando nuevamente a que vaya y realice la compra de la panela. Pues muchachos, si nosotros manejamos una buena programación, pues claramente vamos a, primero, no vamos a tener la necesidad de mandar a ninguna persona a comprar algo que quizás se nos esté acabando, pero si dado caso nos ocurre, pues no hagamos varios procesos y reprocesos, ¿cierto? Pues la idea es solamente hacer uno y como tal ya finiquitar esa situación esa no conformidad que se va presentando. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros identificamos esos atrasos frecuentes o una tendencia que vemos que, ¿cómo decirlo? En el barrio, por ejemplo, o en el mercado local se está repitiendo, pues claramente la idea de nosotros es mitigarlo y apoyar un impacto positivo sobre esa problemática. La innovación, como les he venido diciendo, empieza cuando nosotros identificamos como esa chispa, muchachos, como, por ejemplo, imaginen a alguien que vende jugos naturales en su casa. Cada día está botando quizá un 30% de la fruta porque pues se le está madurando y no la está aprovechando en su totalidad. Entonces esa pérdida que pareciera una especie de problema menor, pues es el punto de partida para una gestión de un proyecto de innovación. Entonces, en ese sentido, ya esa persona se va a poder generar preguntas como, por ejemplo, ¿qué pasaría si esa fruta que hoy se pierde se transforma, digamos, en pulpas congeladas? ¿Cierto? ¿Qué pasaría si el negocio incorpora congelación previa, empaques un tanto más duraderos o alcanza, digamos, comercio con tiendas? Ahí es donde O en nace, helados también, profe. claro, muy bien, en helados. En ese sentido, ahí es cuando nace esa chispa y nosotros la materializamos. ¿Listo? Entonces, en el segundo Digamos, paso de... Dime. profe, mira, por ejemplo, digamos que en los Fruver, ellos lo que hacen a veces, pues bueno, la mayoría no he visto varios, ¿no? Ellos tienen un Fruver, pero además tienen una ensaladera. Entonces, la fruta que ya está madura, para venderla así picada, se vende más rápido, Ujú. digamos en porción. Entonces, lo que hacen es el Fruver, al lado una ensaladera y además el helado y la pulpa congelada. Eso es lo que yo he visto en los Fruver. Muchas gracias, Yuri. No, tienes toda la razón. O sea, no sé si ustedes han pensado desde el punto de vista, al menos visualicémoslo desde otra parte, como por ejemplo el elemento cárnico. Está la persona que quizá tiene cualquier cantidad de reses, está la persona que quizá no tiene la capacidad de tener esas reses, pero monta una especie de carnicería. ¿Y qué pasa si esa persona que tiene la carnicería también monta una especie de comidas rápidas de hamburguesas? Pues claramente ya tiene su materia prima, ¿verdad? Y para ello monta un segundo espacio para cubrir la necesidad que ya están haciendo sobre el consumismo de comida chatarra de las personas. Lo que nos aporta Yuri en este preciso momento claramente es un ejemplo muy nutritivo para poder justificar toda la información que venimos trabajando hasta ese momento. ¿Listo? Digamos que el segundo paso en la formulación es como nosotros llegamos y predefinimos esos objetivos. Aquí lo que realmente nosotros buscamos es que ustedes aprendan a decir con una precisión exacta qué quieren ustedes lograr con su proyecto de innovación. ¿Sí? No quiero simplemente que lleguen y digan, quiero mejorar mi negocio, porque todo el mundo quiere.
perdón, quiere mejorar su negocio, ¿verdad? Eso es un tanto vano. ¿Listo? Y quiero que lleguemos a un punto más general. Entonces, necesitamos realmente claridad sobre lo que está pasando. Por ejemplo, que nos preguntemos, ¿Qué? ¿Vas a esperar a Laura? bueno, que nos preguntemos cosas como qué quieren exactamente los clientes, como si puedo yo llegar y reducir tiempos o disminuir costos, aumentar clientes, implementar un nuevo proceso en mi empresa. Entonces, cuando el objetivo ya es claro, ya es preciso, pues el proyecto empieza como a tener un sentido, muchachos. Así digamos, es como los entes financiadores y las convocatorias pues pueden llegar a evaluar en coherencia con lo que realmente está sucediendo, mirando si el objetivo está bien planteado y a su vez también las actividades si realmente conducen a cumplirse ¿qué? Este proyecto de innovación, ¿cierto? Luego ya después de nosotros tener ese espacio, avanzamos digamos, a un paso que muchos empresarios suelen quizás subestimar, muchachos. Lo digo porque, o cuál, es como ese desarrollo de la idea. Aquí, digamos, es donde la innovación empieza a materializarse, ¿cierto? En esta fase nosotros necesitamos pensar en cómo podría funcionar realmente nuestra solución innovadora y objetiva que estamos tratando de materializar. Si yo quiero cambiar mi empaque, entonces, ¿qué debo hacer? Pues me tengo que preguntar, ¿qué materiales utilizaría para ese empaque? Si yo quiero mejorar mi proceso de producción, me tengo que preguntar, ¿qué herramientas o qué maquinaria necesitaría? Si yo quiero llegar a más clientes, necesito investigar qué canales usaré para poder llegar a ellos. Aquí entonces también exploraremos esos prototipos, exploraremos esas pruebas de concepto y definiciones de recursos que claramente se van a necesitar, ¿cierto? Este ejercicio es como especialmente importante para esos negocios de economía popular porque como que les permite evaluar esas posibilidades sin comprometer los recursos de manera inmediata. Por ejemplo, un pequeño productor de queso quizá puede, digamos, llegar a hacer pruebas de empaque con materiales económicos antes de decidir que debe realizar una compra grande de algún tipo de material, ¿cierto? Usted, no sé si ustedes en algún momento lo vieron, y discúlpeme, no recuerdo el nombre del árbol, al menos en la finca, yo me crié en parte de mi vida en una finca, mi abuela hacía sus quesos y ella los empacaba en unas hojas de una planta, y ni siquiera era un plástico. Y se conservaba supremamente bien su sabor, su textura, la calidad del queso era perfecta, muchachos. Y no necesitan, necesariamente teníamos que tener como tal un empaque plástico. ¿Listo? Cuando ya está, digamos, como la idea ya orientada como a ese desarrollo, entonces ya nosotros llegamos a esa etapa de análisis y la viabilidad del proyecto, ¿cierto? Quiero hacer como un enfoque en este punto, porque aquí es como donde muchos proyectos se quedan un tanto cortos. Viabilidad como tal significa que nosotros debemos preguntarnos si la idea se puede llevar a cabo en la realidad de cada negocio. Eso para nosotros sería viabilidad. No todo lo que nosotros imaginamos es posible tal y como nosotros queremos. Aquí nosotros analizamos como si la idea es viable técnicamente, económicamente, financieramente. Por ejemplo, si un negocio familiar, puede ser, quiere implementar como una nueva industria para conservar alimentos, pero quizás su local no tiene como una infraestructura eléctrica adecuada, pues esto claramente va a afectar la viabilidad técnica del proyecto, ¿cierto? Si la idea, digamos, requiere una inversión muy superior
a lo que quizá el negocio puede llegar a sostener, pues eso va a estar afectando la viabilidad económica del proyecto. Bueno, si los costos quizá no corresponden con la capacidad de ingresos proyectada, pues va a afectar la viabilidad financiera del proyecto. Esta etapa a nosotros nos va a permitir o nos va a ayudar a no cometer como esos errores costosos y a tomar como unas decisiones mal informadas. ¿Listo, muchachos? Luego de todo esto, nosotros entramos como en el momento ya de planificar y de ejecutar, ¿sí? Aquí siempre me gusta a mí, pues, como explicar que un proyecto sin planificación es como un negocio sin cuentas claras, donde no se hace arqueo, donde no se hace inventario ni nada. Tarde o temprano, pues claramente se va a ver en un desorden que muy difícilmente se vaya a poder mantener bajo una línea estable, ¿cierto? Entonces, por eso la planificación es donde nosotros definimos como el cronograma, las actividades, definimos los tiempos de ejecución, los responsables de cada proceso, los recursos que para nosotros se vuelven necesarios. Entonces, en otras palabras, es como donde lo ponemos en orden al sueño que nosotros tenemos. Ejemplo, una panadería que quiere, digamos, incorporar un horno más eficiente, pues tiene que saber cuándo lo va a comprar, quién lo va a instalar, cuánto le va a costar también, cuánto tiempo tomará recuperar esa inversión del horno y cómo se modificará la producción también, ¿cierto? Si en ese orden el proyecto se convierte como en improvisación y la improvisación es como donde el dinero se puede llegar a perder. ¿Listo? Después de esto ya, digamos, empezamos a visualizar como el monitoreo y la evaluación, aunque digamos a veces estas palabras parecen lejanas para pequeños negocios, también son muy importantes. Monitorear también es como seguirle el paso al proyecto. No nos asustemos cuando nosotros nos digan, no, es que se va a realizar una especie de auditoría. La auditoría también es sana. La auditoría no es solamente para darnos cuchillo a nosotros mismos. La auditoría como tal nos permite a nosotros encontrar como esas falencias de los procesos que estamos llevando a cabo dentro internamente pues de nuestra organización. Por lo tanto, nosotros debemos verificar si se está cumpliendo lo que nosotros estamos planeando. Necesitamos revisar si estamos gastando más de lo asignado o si estamos logrando los resultados esperados. Evaluar es como la forma en cómo nosotros miramos hacia atrás y analizamos qué funcionó y qué no funcionó. Y a su vez también visualizamos qué debe cambiarse. Esto es muy importante, muchachos, porque permite que la innovación sea un proceso vivo que se ajuste, que evolucione. ¿Por qué lo digo? Porque un pequeño emprendimiento de confecciones, por ejemplo, puede llegar a evaluar si la compra de una máquina nueva realmente disminuye los tiempos de producción o si necesita ajustes adicionales. ¿Listo, muchachos? Entonces, en ese sentido, quiero saber si hay algún tipo de duda o inquietud respecto a la información compartida hasta ahora, muchachos. No, profe, hasta ahí muy claro. ¿Sí? ¿Alguien tiene algún tipo de comentario, aporte o algo por el estilo? Pues no. Ujú. Bueno, muchachos, hablemos ahora, bueno, continuemos con el tema de la identificación de oportunidades. Cuando yo hablo de identificar oportunidades, no quiero enfocarme solamente a pensar en ideas nuevas. ¿Listo? Porque todo esto, como siempre lo he dicho, no se trata de inventar una rueda, muchachos, porque la rueda ya está inventada. No se trata de competir con lo que hacen las grandes empresas. Aquí lo que realmente tratamos nosotros es de mirar eh, su negocio, mirar su rutina, mirar sus clientes, mirar sus procesos y a su vez también preguntarse con honestidad
¿Qué se podría mejorar de lo que ya se está haciendo, muchachos? La oportunidad es como ese punto donde se encuentra la necesidad con la posibilidad. ¿Listo? Quiero que conectemos como desde el aspecto de la economía popular, porque es en ese espacio donde ustedes prácticamente están viviendo como el día a día de sus negocios, ¿cierto? Entonces, en la economía popular, las oportunidades muchas veces no vienen disfrazadas de grandes ideas, es lo más probable, pero sí tienen como esas pequeñas incomodidades. Entonces, son esas cosas que ustedes toleran todos los días porque así ha sido siempre y es como ustedes quizás se han acostumbrado a vivir en su negocio. Entonces, son esos problemas que parecen inevitables, son pérdidas constantes, son retrasos, tiempos muertos, entonces son filas largas, son reclamos repetidos, materiales que se dañan, frutas y verduras que se pierden, ventas que no despegan. Entonces, es todo eso, muchachos. Déjenme contarles algo que siempre trato como de compartirlo en cuanto a la materialización de ustedes como empresarios en sus negocios, bien sean grandes, medianos, pequeños, micro, como en sus problemas visibles, pero que tienen oportunidades, pues están, digamos, visualizadas de una manera escondida dentro de esos problemas, ¿cierto? Lo que pasa es que la rutina, es que el afán, la carga diaria a nosotros nos hace mirar solo como la urgencia del día y nos hace como perdernos de vista de lo realmente estratégico. Identificar para nosotros esas oportunidades nos va a obligar a hacer una pausa para pensar, una pausa para ver lo que siempre ha estado ahí, muchachos, y podemos aprovechar. Entonces, este espacio a nosotros nos presenta como que identificar esas oportunidades consiste como en detectar las necesidades del mercado, las áreas dentro de la empresa que pueden llegar a mejorarse, se pueden transformar mediante innovación, ¿verdad? Y quiero que todo este concepto lo bajemos al terreno más real posible dentro de nuestras empresas. Si usted, digamos, tiene una pequeña tienda de barrio y se da cuenta de que cada día pierde ventas porque la gente ahora prefiere pagar con transferencias bancarias o con QR, pues ahí está la oportunidad de usted poder realizar algún tipo de innovación, ¿verdad? Bueno, si usted tiene quizá una finca pequeña y nota que cada temporada pierde como parte de la cosecha, porque quizá no tiene como la forma de conservar esa materia prima, pues ahí está la oportunidad, muchachos. Si usted tiene un taller de motos y se demora más de la cuenta porque no tiene una maquinaria apropiada o para poder estandarizarlo, pues ahí está la oportunidad, muchachos. Quiero que nos pensemos nosotros en casos muy específicos, muy concretos, como por ejemplo el de una persona que vende empanadas, muchachos, en un puesto imprevisto frente a su vivienda. Entonces, todos los días logra quizá vender una cantidad razonable, pero nota que en horas pico se les forman filas porque no alcanzan a producir suficientemente rápido la empanada. Desde afuera, alguien podría pensar que eso es solo un problema operativo, pero yo quiero que usted que está aquí detrás de esta capacitación, aprenda a leerlo como una especie de oportunidad, la oportunidad para mejorar su proceso. Quizás necesita reorganizarse en su mesa de trabajo, muchachos. Necesita preparar parte de la masa antes de antes. ¿Sí? Necesita optimizar la fritura, muchachos. O incluso debería agregar como un pequeño sistema de pedidos anticipados vía WhatsApp.
Esa es como la semilla de innovación que quiero que ustedes conserven. Muchachos, ¿alguna duda, inquietud hasta este preciso momento? No, me parece perfecto, profesor. He Vale, visto señor. realmente escalar esas tiendas de empanadas que las ponen inicialmente en la puerta de la casa. Y hoy conozco el caso de una persona así que ya está vendiendo empanadas, o sea, las arma para que las refrigeren y posteriormente las friten. O sea, no Sí, señor. necesariamente tienen que comprarse en el instante, sino que la persona va y le entregan un paquetico de empanadas para que después la frite. Y arrancó en la puerta de la casa. Lo que usted dice, eso se llama innovar. Sí, Vio que la señor. empanada tenía demanda, tenía aceptación. Empezó en el vecindario y después ya hoy todo el mundo las busca para las fiestas, porque pues les queda muy sencillo nomás comprarse el paquete e irlas a freír. Ya no tienen que armarlas. Claro, Eso le encontró como cuento. esa necesidad, ¿cierto? Esa persona encontró la necesidad de que las personas muchas veces las quieren en esa presentación congelada para poder, digamos, prepararlas en otro momento, en otro lugar, compartirlas con ciertas personas. Entonces, en ese sentido, Exacto. no se centró solamente en poner mi puestico de empanadas y venderlos allí. Quizá fue muy popular, quizá por su sabor, quizá por su textura, por lo crocante, por la carne que le aplica, digamos, a la empanada. Pero esa es la razón de ser, esa es la razón, digamos, de visualizar esa necesidad de innovación, esas ganas de crecer, esas ganas de expandirse. Y aprovechó todas las oportunidades que el mismo negocio y el mismo mercado le fue mostrando. La identificación de oportunidades puede surgir también del análisis de las tendencias. Las tendencias no son exclusivamente, digamos, de las grandes ciudades, de los grandes mercados sofisticados y demás. Las tendencias también aparecen en los barrios, muchachos. Aparecen en los pueblos, aparecen en las veredas, en los negocios familiares. Entonces, una tendencia puede ser que la gente busque productos más saludables, que la gente prefiera productos locales para apoyar, digamos, el dinamismo de la economía local, que la gente valore la rapidez por encima del precio o que también quiera soluciones listas para poder llevar, como por ejemplo las empanadas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si usted tiene un vivero pequeño, y usted nota que la gente cada vez busca plantas que requieran poco mantenimiento, pues usted ahí ya empieza a notar una tendencia, ¿cierto? Esa tendencia puede convertirse en una oportunidad para crear kits de jardinería, por ejemplo. Esa tendencia le serviría para principiantes. Puede incluirle paquetes de plantas resistentes o incluso talleres básicos para quienes quieren aprender un poco a cuidar sus plantas, ¿verdad? Entonces, ahora quiero hablar de otra fuente Hola. que también es muy Oh, importante y que brinda demasiadas oportunidades. Las acaba. necesidades de los clientes, por ejemplo. Los clientes siempre están hablando, pero no siempre nosotros los estamos escuchando con atención. A veces nosotros creemos que las quejas son simplemente un problema, cuando en realidad son una especie de regalo por parte del cliente, muchachos. Una queja repetida para nosotros se va a convertir en una oportunidad. Un comentario que se repite es una alerta, muchachos. Si un cliente a usted le dice, me encanta su producto, pero se demora mucho. Ahí usted está identificando una oportunidad. Si dice, me gusta, pero quisiera una porción más pequeña o más grande, ahí usted está notando otra oportunidad. La innovación no empieza en fábrica como tal.
empieza en el oído, muchachos. Y ustedes, como empresarios, tienen la ventaja de estar en contacto directo con sus clientes todos los días. ¿Verdad o no verdad, muchachos? Digamos que en este punto siempre, siempre que como que me gusta hacer una expresión de reflexión importante. Identificar oportunidades, mm, no es buscar culpables, ¿listo? Es más bien como buscar una especie de solución respecto a lo que acabamos de mencionar. Muchas veces las empresas pequeñas siempre como que sienten culpa, sienten peso o sienten frustración cuando analizan sus propios negocios, ¿cierto? Yo quiero que nos alejemos de ese sentimiento. La formulación de proyectos no es un examen. Es más bien una oportunidad de crecimiento, muchachos. Cuando nosotros analizamos el negocio, no lo hacemos para juzgarnos nosotros mismos, sino como para entenderlo desde otra perspectiva y un tanto mejor. Solo entiende, por ejemplo, su casa quien la recorre con luz en la noche, ¿cierto? Y ustedes están empezando a alumbrar su negocio desde una perspectiva innovadora. ¿Entendido hasta ahora, muchachos? ¿Alguien tiene alguna aporte, duda, inquietud, participación? Muchachos, No, profe, todo está Profe, claro. a mí me vale, parece que está bien, hasta ahora muy bien. Bien, ¿no? listo, perfecto. Oh, bien, profe, aquí estamos. Somos calladitos. Vale, muchas gracias. Entonces, digamos que quiero, quiero explicar algo importante. Un objetivo no es un deseo, muchachos. Un deseo es algo que yo espero que pase. Un objetivo es algo que uno se propone alcanzar. ¿Sí? Un deseo es decir, quiero que mi negocio mejore. Un objetivo se podría ser es, voy a mejorar mi proceso de producción para reducir tiempos y aumentar también la capacidad de venta de mi empresa. Entonces, hay una diferencia abismal en todo esto, ¿verdad? La diferencia entre ambos es la claridad en cómo se establece. Y aquí lo que nosotros necesitamos es claridad para mi proyecto. Porque cuando, digamos, una convocatoria evalúa un proyecto, lo primero que va a mirar es si los objetivos están bien formulados. Y ustedes, como empresarios, necesitan aprender a construir objetivos que sean entendibles. Esos objetivos deben ser alcanzables, deben ser coherentes con su realidad, ¿verdad, muchachos? Bueno, digamos que en este espacio yo quiero que se nos dice como la definición de los objetivos y esto va a implicar a establecer esos resultados esperados del proyecto de innovación, ¿verdad? Alineándolos con la estrategia general de la empresa. Quiero que nosotros lo pensemos en esto como desde la parte lógica de la economía popular. ¿Por qué lo digo? Muchos negocios pequeños nacen simplemente de la necesidad, de la oportunidad o quizá de la tradición familiar que ya vienen trayendo desde sus viviendas. Y eso está muy bien, muchachos, pero la mayoría de los casos, esos negocios funcionan simplemente con el día a día, sin una especie de estrategia formal, ¿cierto? Cuando nosotros ya hablamos de estrategia general de la empresa, digamos como, ¿cómo decirlo? No estamos hablando simplemente pues de un documento lleno de gráficos, de un dashboard que me represente a mí una información. Nosotros hablamos es de una idea que sea clara y que me diga a mí hacia dónde se quiere crecer
en cada una digamos, de las acciones que yo estoy ejecutando sobre mi empresa, ¿verdad? En cuanto a que si quiero vender más, en cuanto a que quiero ahorrar tiempo, quiero reducir pérdidas, quiero llegar a nuevos clientes, quiero producir con mejor calidad. Otros puntos de vista, por ejemplo, como que yo quiero que mi trabajo sea aún más eficiente. Entonces, todo esto es estrategia. Eso es la dirección hacia donde usted quiere que llegue su negocio, muchachos. ¿Listo? Digamos que quiero explicar también cómo se construyen esos objetivos en un lenguaje que sea realmente útil para sus proyectos. Un buen objetivo va a responder a 5 preguntas, muchachos. Por ejemplo, ¿qué quiero lograr? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿En cuánto tiempo? ¿Y qué impacto va a tener eso que yo quiero lograr? Si falta alguna de esas partes, pues el objetivo simplemente me va a quedar a mí débil, me va a quedar con un sustento muy, dice la palabra, débil, muchachos. Por ejemplo, si una persona que tiene, digamos, una pequeña cafetería dice, mi objetivo es mejorar mi negocio, ese objetivo no sirve, muchachos. Está incompleto, es muy general. Pero si esa persona llega y dice, mi objetivo es optimizar el proceso de preparación de bebidas para reducir los tiempos de espera y aumentar la rotación de clientes en un 20% durante los próximos 6 meses. ¿Se dan cuenta, muchachos, la diferencia entre yo decir, quiero mejorar mi negocio, a establecer todos esos parámetros dentro de un objetivo? Y claramente, pues si hay esa claridad, pues me va a permitir que mi proyecto sea evaluado con seriedad, muchachos. Quiero compartirles otro ejemplo, por ejemplo, ¿qué ejemplo? Mm, un emprendedor que tiene un taller de motos, a mí me dijo un día, quiero mejorar mi taller porque estoy perdiendo clientes. Y yo le pregunté, ¿qué parte quiere mejorar usted de su taller? A mí me respondió todo. Y yo volví a preguntar, ¿todo qué? Ahí es donde nosotros descubrimos que el problema no era el taller completo, muchachos, sino que se demoraba demasiado porque tenía un solo elevador, un solo gato hidráulico, y debía hacer todo por turnos, muchachos. Entonces, cuando le ayudé como a pensar en objetivos claros, salió uno muy preciso. Determinamos que él debía adquirir un sistema adicional de elevación para poder reducir esos tiempos de servicio y así claramente aumentar esa tensión de las motos por día. Entonces ese objetivo, aparte de ser claro, le permitió también medirlo, le permitió planearlo, le permitió justificarlo, ¿cierto? Con eso yo quiero decirles que definir un objetivo es como aprender a enfocar esa energía y si yo quiero reducir pérdidas, ese objetivo me obliga a mí a pensar que las pérdidas que tengo, ¿por qué están ocurriendo? ¿Y qué puedo hacer para poder evitarlas? Si yo quiero mejorar la presentación de mi producto, ese objetivo me debe incitar a mí a pensar en cómo se ve hoy mi producto, cómo quisiera que se viera mañana y qué pasos también debo transitar para poder lograrlo. Entonces los objetivos orientan el camino y eso no va a ser simplemente de decoración. El objetivo para nosotros es una guía, es una brújula para poder materializar todo el proyecto como tal. ¿Listo? Muchachos, dudas, inquietudes hasta este preciso momento. Clarísimo, profesor. Vale, Gracias. perfecto. Muchachos, en este momento vamos a brindar el espacio de 5 minutos. Acabaron de compartir el enlace de asistencia. Lo vuelvo a compartir nuevamente. Ah, no tengo permisos para compartir. Entonces, por favor, visualicen la información que compartieron desde el perfil de InnovaGric y, por favor,
hagan el llenado de este formulario y nos vemos en 5 minutos aproximadamente. Bueno. Se concentran en terapias facilitadas.
Bueno, muchachos, continuemos entonces con la capacitación del día de hoy. Entonces, ya identificamos también cómo podemos nosotros identificar un problema, ¿verdad? Y oportunidad. Entonces, ahora involucremos nuestras intenciones a encontrar esas metodologías y explicarlas desde el punto de vista técnico para nuestro proyecto de innovación. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, ahora que ya, digamos, hemos comprendido toda la información anterior, digamos, visualicemos por ahora lo que sería el análisis de DOFA. DOFA, en sus siglas o FODA, como ustedes lo conocen, serían las fortalezas, serían las oportunidades, serán las debilidades y serían las amenazas. ¿Listo? Iniciemos explicando que este análisis nos ayuda a nosotros a poder combinar dos elementos internos del negocio, que serían las fortalezas y las debilidades, y a su vez también nos permite a nosotros poder evaluar dos elementos externos también del mismo negocio, que serían las oportunidades y serían las amenazas, ¿verdad? Listo. Quiero insistir en algo desde el inicio. La matriz DOFA no sirve si nosotros no hacemos todo esto con una real honestidad. Si nosotros simplemente nos remitimos a maquillar la realidad, lo que ya nosotros tenemos, el proyecto claramente va a tener una debilidad fuerte. Si nosotros aceptamos lo que realmente está ocurriendo internamente de nuestra empresa, pues el proyecto se va a volver un proyecto sólido, coherente, financiable. ¿Listo? Voy a ir explicando poco a poco, uno a uno, digamos, esos cuatro elementos, pero quiero hacerlo, digamos, desde el contexto real de cada uno de ustedes, desde la economía popular en la cual nosotros vivimos, ¿cierto? Desde microempresas, microempresas familiares, de empresas comunitarias, donde el conocimiento no siempre, digamos, está escrito, pero sí está vivo en la experiencia del día a día de cada uno de nosotros. Iniciemos por las fortalezas. ¿Por qué es importante que nosotros reconozcamos lo que realmente estamos haciendo bien? Una fortaleza es aquello que nos diferencia a nosotros, es aquello que a nosotros nos da como esa especie de ventaja, aquello que los clientes realmente valoran. Y aquí quiero que nosotros reflexionemos sin modestia, pero también quiero que lo hagamos sin fantasía. ¿Listo? Si su producto tiene muy buen sabor, perdón, esa es una fortaleza, muchachos. Si usted es puntual, esa es una fortaleza. Si usted conoce su oficio desde hace años, eso es una fortaleza. Si usted tiene clientes fieles, eso es una fortaleza. Si usted trabaja con ingredientes frescos, eso es una fortaleza también. Si su negocio tiene buena ubicación, si sus precios son asequibles, si su reputación es buena, todo eso es una fortaleza, muchachos. Muchas veces en pequeños negocios nosotros nos enfocamos tanto en lo que simplemente decimos que nos falta, que nosotros también olvidamos lo que realmente tenemos y es un fuerte para nosotros. Y cuando uno formula un proyecto sin reconocer esas fortalezas también, estamos desperdiciando recursos que podrían a nosotros ayudarnos a potenciar nuestro proyecto. ¿Listo? Ahora, quiero que iniciemos ya a hablar sobre las debilidades. Aquí es donde yo les pido con total sinceridad a cada uno de ustedes, porque, bueno, no reconozcamos una debilidad como especie de vergüenza, muchachos. Una debilidad es una oportunidad de mejora que tengo yo para con mi negocio, para con mi empresa, muchachos. Todos los negocios, absolutamente todos, tienen debilidades. No existe un negocio perfecto. La debilidad
es ese aspecto interno que dificulta como el funcionamiento de cada uno de los negocios, que generan esos retrasos, que afectan la calidad de mi producto, que reducen la oportunidad que tengo para poder progresar. Por ejemplo, si usted no lleva un registro de ventas, esa es una debilidad, muchachos. Si usted no realiza un inventario semanal de su estanco o bar, pues eso es una debilidad. Si usted no controla los desperdicios, eso es una debilidad. Si usted tarda demasiado en producir, eso es una debilidad. Si usted depende de una sola persona para todo, eso es una debilidad. Si usted no tiene tecnología básica, eso es una debilidad. ¿Listo? Entonces, en Total, ese sentido, profe, total, sí, profe. Si en un negocio no se lleva todo eso, entonces recoja y váyase sí, señora y Dorale. venda todo. Sí, cierto. Sí, esa es una debilidad fuerte y son cosas que si nosotros las previsualizamos y las planteamos en una hojita del día a día, muchachos, entonces claramente no podemos hacer todo de sopetón. No, mañana no voy a poder suplir todas esas necesidades que estoy encontrando yo en mi negocio, pero si al menos cumplo con identificarlas, voy a saber en cuál priorizarlas. ¿Cómo voy a saber en cuál priorizarlas? Fácil. Una de las metodologías que yo ya les he venido explicando, la matriz de Bester les puede servir. ¿Listo, muchachos? Profe, es que pienso yo que todo eso que su merced dice es tan importante, porque de un inventario, de un registro de ventas, se maneja todo, Ujú. prácticamente. Se toman decisiones financieras, un flujo de caja, para saber realmente cuánto está ingresando, qué es lo que más se está moviendo en el inventario para poder sí mismo fabricar, porque no se puede fabricar a la loca, sino de acuerdo a lo que más se mueve una empresa. Entonces, si no se hace eso, entonces está mandado uno a recoger, porque entonces uno no va a crecer. Sí, señora. Tiene toda la razón. O sea, son cosas que nosotros, ya como empresarios y que conocemos del sector en el cual nosotros incursionamos, no podemos simplemente quedarnos con, digamos, por ejemplo, sé que voy a comprar 2 racimos de banano para una ensalada de frutas, para mi empresa de ensalada de frutas. Pero si yo sé que comprar esos 2 racimos de banano a mí me va a significar una pérdida porque el banano se madura muy rápido, pues muchachos, no puedo, digamos, sobrecomprar toda esa cantidad de productos, esa cantidad de materia prima, ¿cierto? Aquí quiero que legalmente nosotros notemos algo muy importante. Mientras las fortalezas se aprovechan, las debilidades lo que se debe hacer es corregirlas, muchachos. Y los proyectos de innovación funcionan mejor cuando se hacen sobre una base de sinceridad interna. ¿Listo? Muchachos, si todos los que están aquí presentes llegan y formulan su proyecto de innovación para presentarlo a la convocatoria, claramente, digamos, habrán personas que quizás se queden por fuera, digamos, del presupuesto, pero pues si al menos si hicieron el ejercicio completamente, van a encontrar de que no todo está perfecto dentro de su empresa, de que tienen cosas bajo las cuales pueden iniciar a trabajar y enfocar esos objetivos para poder mitigar esos impactos que ya existen, negativamente hablando, económicamente, socialmente, internamente dentro de nuestra empresa. ¿Listo? Bueno, pasemos ahora a las oportunidades. Las oportunidades son como esos factores del entorno que pueden favorecer mi negocio. ¿Listo? Nosotros debemos identificar que no dependen directamente de nosotros, pero sí podemos aprovecharlas también. Por ejemplo, si están construyendo viviendas nuevas cerca, es una oportunidad. Si hay una tendencia hacia productos saludables, eso es una oportunidad. Si hay una institución digamos, que abre una convocatoria como Serma Centro Sur, eso es una oportunidad, muchachos. Si en un municipio hay ferias, festivales, nuevas rutas de transporte, nuevos clientes potenciales, alianzas comunitarias, pues todo eso para nosotros se va a convertir en una oportunidad. ¿Listo? Las oportunidades, muchachos, no siempre van a estar a simple vista. A veces
y en su mayoría de veces pasan desapercibidas porque no estamos centrados en esas dificultades que deberíamos estar centrados. Por eso, esta matriz DOFA a nosotros nos ayuda a verlas con más precisión, con más claridad. Un negocio que identifica bien esas oportunidades puede crecer sin necesidad de grandes inversiones, muchachos. Ahora quiero explicar, digamos, la última parte del DOFA, que serían las amenazas, ¿cierto? Las amenazas también vienen del entorno, al igual que las oportunidades, pero a diferencia de las oportunidades, son factores externos que pueden perjudicar mi negocio. No son culpa de uno, pero sí afectan legalmente mi negocio, muchachos. Por ejemplo, si llegan nuevos competidores, eso es una amenaza. Si suben los precios de los insumos, eso es una amenaza. Si hay problemas de seguridad en el barrio, eso es una amenaza. Problemas de salud pública, es una amenaza. ¿Sí? Entonces, identifiquemos eso, muchachos. Quiero dejar también algo. Profe, Dime. estas convocatorias que se están presentando muy espectaculares, es una gran oportunidad para todos los emprendedores o empresas, pyme. Sí, Hace poco se presentó una convocatoria de FENOGE. ¿Sabe qué es FENOGE? no lo he escuchado, no, señora. Es una fundación de energías eh, renovables. Una convocatoria para todos, economía popular era, le Sí, llegaron los recibos mayores de 300.000 pesos para arriba y entraban a concursar por 20 millones de pesos. Ahí en Florencia, Caquetá, hubo esa convocatoria y fue muy interesante para el cambio de energías. Y ellos le subsidian a uno, o sea, en la convocatoria son 20 millones que le dan a uno para usar para paneles solares. Muy buenísimo. bueno. La verdad, sí, buenísimo. No, no la había escuchado. Sí, profe. Sé de empresas que literalmente iniciaron en sus viviendas y solamente se han centrado a aprovechar este tipo de convocatorias, tanto así públicas y privadas. Y en este momento son empresas supremamente sólidas, son empresas supremamente fuertes, porque han aprovechado beneficios como, por ejemplo, esta que estamos trabajando, beneficios como, por ejemplo, Fondo Emprender y demás convocatorias que se han venido presentando de ellos y pues claramente en este momentico se dispararon. Muchachos, entonces para nosotros esas son oportunidades que tenemos que visualizar y tenemos que tratar de aprovechar en la medida de las posibilidades. ¿Listo? Sí, Listo, ya profe. explicamos. Dale, gracias. Ya que explicamos esas cuatro dimensiones y componentes de la matriz DOFA, quiero mostrarles por qué el DOFA es tan poderoso, muchachos, porque es una matriz muy poderosa. Esto a nosotros no solamente nos va a enumerar, perdón, cosas sueltas. A nosotros nos va a puede permitir cruzar información y cuando nosotros cruzamos información comenzamos como a ver caminos estratégicos a los cuales, digamos, podemos empezar a incursionar. Por ejemplo, una fortaleza puede ayudar a aprovechar una oportunidad, ¿cierto? Una debilidad puede convertirse en un riesgo mayor si coincide con una amenaza. Una fortaleza puede ayudarnos a enfrentar una amenaza y una oportunidad a nosotros nos va a permitir también servir para superar también una debilidad. Entonces, ilustrémoslo con un ejemplo real y sencillo. Imaginemos una panadería, muchachos. Sus fortalezas son la calidad del pan y su fidelidad de los clientes. Esas dos cosas son su fortaleza. Sus debilidades son la falta de control de desperdicios y la mejora, digamos, en los tiempos de horneado. Sus oportunidades, ¿cuáles serían? Digamos que se abrió un colegio cercano y que hay una tendencia a consumir desayunos rápidos. En cuanto a las amenazas, pueda tener, digamos, que llegó una cadena
grande de panaderías a 2 calles y que el precio quizá de la harina subió también. Entonces, ven ustedes qué pasa cuando analizamos toda esta información. Aquí nosotros ya podemos iniciar, digamos, a pensar en esas estrategias inteligentes. Nosotros podemos aprovechar esas oportunidades de que los estudiantes llegaron ofreciendo combos rápidos. Podemos iniciar a compensar la amenaza del nuevo competidor, mejorando esos procesos internos. Podemos reducir la debilidad del desperdicio para poder enfrentar la amenaza del aumento de precios. Cada pieza encaja en su lugar, muchachos. Y eso es lo que yo quiero que nosotros previsualicemos cuando vamos a realizar una estrategia y metodológica como la matriz DOF. ¿Entendido, muchachos, hasta este preciso momento? Clarísimo, profesor. ¿Alguien más tiene alguna duda, inquietud al respecto? Esas amenazas también Profe, profe, sí pueden venir eh, está claro, pero pues muchas de las situaciones que usted dice en el tema de amenazas en Campo Verde tenemos que mejorar algunas cosas. Sí, Sí señor. las habíamos notado, pero esto, esta reflexión nos hace que debemos tomar medidas para poder avanzar de la mejor manera. Muchas gracias. Vale, sí, señor Carlos. O sea, es importante, como lo dije hace un momento, muchachos, esto no es, si encontramos una amenaza o una debilidad, no la miremos como una especie de vergüenza, muchachos. Eso no es para nada una vergüenza. Eso es una oportunidad de yo llegar y fortalecer esa necesidad que ya tengo dentro de mi empresa. ¿Sí? O sea, enfoquemos nuestros esfuerzos a mitigar los aspectos e impactos negativos que pueden generar esas debilidades o esas amenazas, muchachos. Doralí, ¿vas a decir algo? Creo que lo importante es trabajar en equipo, ¿no? Sí, Que por eso es tan importante cuando uno está en una asociatividad. Para eso es, para trabajar en equipo. Es muy importante escuchar la opinión de todos, ¿sí? Porque todo el mundo ve diferente. Entonces, para eso también sirve mucho la DOF, claro. trabajo en Es, equipo. es, es muy importante lo que tú dices. O sea, si quizá no necesariamente debe ser una asociación, claramente una asociación tiene, ya por su nombre nosotros preidentificamos que tiene más de 2 personas, o 2 o más personas, y por lo tanto tenemos 2 o más puntos de vista. Pero en la mayoría de las empresas y empresarios que ustedes están acá no son solos dentro de sus empresas. Al menos tienen una persona que los acompañe. Y en ese aspecto, muchachos, trabajar en equipo es muy importante. Trabajar en equipo no es solamente decirme, "Ah, me descargo esta responsabilidad, hágalo usted y ya, no. O sea, la importancia de todo esto es que tengamos ese sentido de pertenencia para con la empresa y poder determinar yo y mi compañero o Ay, compañeros me cansé. en cómo podemos mejorar, muchachos. En cómo Profe, yo creo, podemos, dime. profe, perdón, creo que todo esto que usted nos ha enseñado es tan importante aplicarlo. Es como para que haya un cambio de pensamiento. Porque si Ujú. uno continúa con el mismo chip anterior, que yo es el que toma las decisiones, no pregunto, eso sí es un descalabro, porque hemos dicho que eso, así no tiende uno a crecer, sino más bien como a desaparecer. Sí, muchachos, hoy en día, digamos, tenemos que, lo que les he dicho siempre, estar abiertos al cambio. Y abiertos al cambio es también, como lo dice Doralid, quitarnos ese chip de que el gerente o el dueño de la empresa es el que tiene que dar todas las órdenes y como él lo diga, esa es la ley. No, hay muchos puntos de vista que nosotros podemos entrar a interpretar y esos puntos de vista pueden nacer simplemente de la persona, del mensajero. Puede llegar un punto de vista nuevo que impactaría impresionantemente el comportamiento técnico, financiero y el movimiento de toda mi empresa. ¿Listo, muchachos? Bueno, hablemos ahora de otra metodología que sería el mapeo de partes interesadas, stakeholder o mapping. ¿Listo, muchachos?
Listo. Cuando, ahora que ya nos sentamos a hablar sobre todo este tema, hablemos de partes interesadas o stakeholders. Como, bueno, eso es como lo conocemos legalmente en el lenguaje de la gestión de proyectos. Eso es como tal es el stakeholder, ¿listo? Partes interesadas. Aquí nosotros nos referimos a todos esos actores que tienen algún grado de interés en lo que queremos nosotros implementar, ¿listo? Y quiero aclarar que ese interés no siempre va a ser económico. A veces hay un interés emocional, hay un interés operativo, hay un interés social, hay un interés comunitario o incluso logístico. Pueden ser actores internos de nuestro negocio, pueden ser actores externos de nuestro negocio. Lo importante es que nosotros los reconozcamos, los entendamos y sepamos cómo nos debemos relacionar con ellos. ¿Listo? Imaginemos una persona que quiere implementar una innovación en su negocio de comidas rápidas. Quiere instalar un congelador industrial para poder almacenar más productos y evitar pérdidas. Entonces, esto suena como una mejora sencilla, pero detrás hay actores que van a influir en esta decisión, como que, digamos, la persona que vende alimentos necesita que la energía del local soporte el consumo, la familia tal vez deba reorganizar tiempos o actividades, los proveedores deberán entregar insumos más frescos, los clientes tendrán expectativas de un mejor servicio y hasta los vecinos también pueden, digamos, verse afectados si el local necesita algún tipo de modificación en su espacio, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre si este negocio no identifica esas partes interesadas? Que la innovación puede chocar con realidades que no había visto, también puede pasar. Y cuando nosotros chocamos con lo que no analizamos, se genera como ese retraso, se genera ese costo innecesario y esa frustración. ¿Listo? Por eso, el mapeo de partes interesadas es una especie de cartografía humana, lo podemos llamar desde ese punto de vista. Nos permite a nosotros ver quiénes son esos actores que rodean el proyecto, qué expectativas también tienen ellos y qué nivel de influencia poseen sobre mi negocio. Esta información, muchachos, eso es dinero, porque nos ayuda a nosotros a planear estratégicamente las comunicaciones que ejerzamos, las participaciones, las gestiones, y algo que siempre digo es que los proyectos fracasan más por problemas de relación que por problemas técnicos, muchachos. Las herramientas que aparecen, digamos, en este espacio que estamos viendo, nos ayuda a nosotros a prevenir justamente eso. Digamos, voy a explicar como ese paso a paso para que ustedes, digamos, puedan, digamos, en algún momento llegar y aplicarlo directamente en sus proyectos de formulación. Digamos, el primer paso lo que ustedes tienen que hacer, ¿qué es? Identificar esas partes interesadas. Este espacio requiere de mucha reflexión por parte de ustedes, porque aquí no solamente tenemos que hablar de las personas más obvias que están en mi proyecto, nosotros tenemos es que pensar en todos los actores que pueden tener algún tipo de impacto positivo o negativo o algún tipo de vínculo con mi proyecto. En un negocio familiar esto incluye a la familia completa, al equipo de trabajo, a los clientes frecuentes, a los proveedores, a personas que se apoyan quizá ocasionalmente, a los vecinos, a los aliados comunitarios y se aplica también a entidades municipales o ambientales, muchachos. Voy a darles un ejemplo como para que esto no se quede en lo abstracto. Por ejemplo, supongamos que un conductor o, no, mejor un productor rural quiere implementar un sistema de riego
tecnificado para mejorar un cultivo. Entonces, ¿quiénes serían esas partes interesadas ahí? Muchachos, díganme ustedes, ¿quiénes serían los actores para el proyecto que tiene el agricultor? ¿Cuántos están allí? Profe, sería Estamos. la que Aquí el estamos, aquí estamos. profesional de la idea, los campesinos, vecinos que quieran implementar la idea, las Ujú. diferentes, como le digo, las ferreterías o que envíen de los instrumentos. O sea, sería un conjunto de todas las necesidades que se necesite para el proyecto. Todas las personas se irían involucradas allí. Exacto, muy bien, Amparo. O sea, iniciemos desde la familia que trabaja con él, porque lo más normal en una finca es que no esté solamente una persona trabajando. Está esa persona y su familia, sus hijos, ¿cierto? Entonces, por ahí iniciamos, porque ellos deben aprender a manejar también el sistema de riego. Los productores del equipo de riego también deben estar ahí, porque deben analizar como esa fiabilidad y ese soporte técnico. La comunidad de su vereda, si comparte, digamos, la misma fuente de agua, también claramente van a ser personas que vayan a tener algún tipo de inherencia sobre el proyecto. La autoridad ambiental local también, porque se van a tomar un recurso de un cauce, porque claramente van a regular, digamos, el uso de ese recurso hídrico, ¿cierto? Van a otros actores, los clientes finales, porque ellos podrían recibir un producto con mayor calidad, con mayor constancia, incluso el propio banco. Si esa persona accede a un crédito financiero, pues cuando uno ve esta lista, pues va a entender que el proyecto no es solo técnico, también tiene un componente supremamente fuerte y es social. Incluso, profe, yo creería que hasta las políticas del Estado serían partes como ya externas de este proyecto, ¿no? En parte, sí, porque claramente con esta situación, digamos, nacional, que los impuestos están tan volátiles en este preciso momento, pues claramente eso va a hacer que afecte directamente el proyecto, directamente la calidad de vida de las personas y en ese entonces pues va a afectar negativa o positivamente, dependiendo sea el caso, pues el bolsillo de las familias que están interviniendo en este proyecto, ¿cierto? Bueno. En un segundo aspecto, ya, bueno, ya pasamos del identificar, ¿cierto? En un segundo espacio o dimensión, pues iniciamos ya a analizar a cada una de estas partes interesadas. Este análisis a nosotros nos obliga como a hacernos unas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo decirlo? ¿Qué le interesa a esta persona o a esta institución respecto al proyecto? ¿Qué esperan ellos? ¿Qué temen ellos? ¿Qué beneficios obtienen de ese proyecto? ¿Qué responsabilidades también tienen del proyecto? ¿Cómo se afectaría la ejecución de este proyecto? Entonces, este análisis es muy importante, muchachos, porque a nosotros nos ayudaría a entender la sensibilidad de cada actor que está jugando un papel inherente en mi proyecto. A veces ese proyecto se vuelve difícil no por la complejidad técnica, y es muy frecuente encontrar esto, sino porque alguien importante no fue escuchado o porque alguien no necesita, digamos, una información que recibió. Aquí, digamos, por ejemplo, una tienda de barrio quiere implementar pagos digitales. Volvamos al mismo caso. Entonces, ¿qué intereses tienen esos actores? Pues los clientes jóvenes, en su mayor frecuencia, quieren más rapidez, ¿cierto? Los clientes adultos necesitan un tanto más de acompañamiento para poder usar el sistema QR como pago digital.
El proveedor, digamos, del datáfono quiere ventas estables. El negocio necesita capacitarse para poder evitar errores. El banco quiere que las transacciones se hagan correctamente. Entonces, todo eso juega un papel importante dentro del análisis. El tercer paso para nosotros sería clasificar a esos actores según dos criterios: su nivel de interés y su nivel de influencia. Esos son dos criterios que a nosotros nos interesan. Esto es muy importante, muchachos, porque todos los actores tienen un mismo peso en el proyecto, ¿verdad? Hay actores con un alto interés, pero que quizá tienen una baja influencia. Pero quizá hablemos de un cliente individual. Pero también hay actores con una alta influencia, pero con un bajo interés, como una entidad que otorga algún tipo de permiso. También hay actores que tienen tanto alto interés como alta influencia, como su familia, su equipo de trabajo, la entidad financiera. Entonces, aquellos que tienen alto interés y alta influencia deben ser gestionados con prioridad, muchachos. Se les debe informar, se les debe involucrar, se les debe escuchar y se les debe tener en cuenta en todas las decisiones importantes que se tomen para con el negocio y con el proyecto. Entonces, quiero que visualicemos esto desde una especie de ejemplo. Imaginemos, una mujer quiere formalizar un emprendimiento de repostería. ¿Listo? Quiere abrir un establecimiento. En el proceso de apertura de su establecimiento, esa mujer identificó como actores clave a su familia. Otro puede ser su proveedor de las materias primas, la Secretaría de Salud que le otorga los permisos de comercialización de sus productos, sus clientes frecuentes, el banco, la institución que podría, digamos, cofinanciar su proyecto. La familia y la Secretaría de Salud tienen una alta influencia, muchachos. Los clientes tienen alto interés. El banco tiene alta influencia o quizá hasta media. ¿Listo? La institución financiera tiene ambos, tanto alta influencia como alto interés. Con esa clasificación, esa mujer que quiere abrir ese establecimiento ya sabe con quién debe hablar primero, a quién debe tener más informado o muy informado y a quién debe involucrar activamente en el negocio o en el proyecto, ¿cierto? Entonces, digamos, esta partecita de la capacitación a nosotros nos va a enseñar es eso como parte fundamental. Los proyectos no se ejecutan en vacío, muchachos. Los proyectos se ejecutan en un ecosistema innovador donde todo está conectado. Y si ese ecosistema se gestiona con inteligencia, el proyecto va a fluir con tranquilidad. Pero si nosotros como empresarios lo primero que hacemos es ignorar, el proyecto pues se va a trancar, se va a volver débil, no va a tener un sustento. Y muchas veces pues los empresarios sienten que los proyectos no arrancan, no avanzan, no porque haya mala idea, sino porque no hubo un mapeo de actores, muchachos. Quiero compartirles también el impacto emocional. Y también hay un impacto comunitario de esta herramienta. Cuando un empresario reconoce a sus partes interesadas y las toma en cuenta, muchachos, eso genera un sentido como de pertenencia. Las personas sienten que hacen realmente parte de todo el proceso y de lo que se está llevando a cabo dentro de mi empresa. Eso es muy visible en negocios familiares, muchachos. Cuando la familia entiende el proyecto, cuando se le escucha a todos, cuando se les da ese rol, el apoyo aumenta y las resistencias al cambio pues van a disminuir por consecuencia. Lo mismo ocurre con los trabajos cuando los incluimos desde el inicio, muchachos.
la implementación es más fácil, hay menos errores, hay más compromiso. Por eso yo siempre digo que el mapeo de partes interesadas no es un trámite, muchachos, no es una parte más de un proyecto. Es una estrategia humana que yo adopto para con mi proyecto. Es una estrategia que se reconoce para que la innovación se vea como un proceso colectivo e inclusivo cuando el negocio también tenga un solo dueño, muchachos. Cada actor va a aportar un ángulo distinto del problema y de las soluciones. Y cuando yo llego y puedo articular esos ángulos, puedo llegar a construir un proyecto mucho más fuerte, mucho más analista, mucho más realista, mucho más sostenible y viable técnica financieramente, muchachos. Muchachos, ¿dudas, inquietudes hasta este preciso momento? No, No, profe. profesor, todo clarito. Perfecto, listo. Continuemos ahora con lo que son las entrevistas y las encuestas, muchachos. Ah, ah, quiero explicarles, digamos, dos enfoques metodológicos que aparecen en este espacio. La de investigación cualitativa, que se basa como en las entrevistas, en la investigación, y la investigación cuantitativa, que se basan como en encuestas. ¿Listo? Cada una aporta una información distinta y las dos juntas ofrecen una comprensión completa, más profunda y más balanceada de la problemática bajo la cual yo estoy transitando en este momento. Entonces, voy a iniciar con la investigación cualitativa. Esta investigación trabaja principalmente con entrevistas semiestructuradas conversacionales. Pueden ser observadas, pueden ser relatos. Este tipo de investigación a mí me va a permitir entender el porqué de por qué la gente compra, por qué no compra, por qué se queja, por qué prefiere un producto, por qué abandona el servicio, por qué vuelve otra vez la persona hacia mi empresa, por qué no vuelve hacia mi empresa. Este enfoque es muy importante en los negocios porque, bueno, negocios pequeños y en la economía popular, claro, porque muchos de los problemas no son visibles a simple vista, se sienten, digamos, en la experiencia del cliente y para poder entender esa experiencia necesitamos escuchar con atención, ¿verdad? Ejemplo, una vendedora de empanadas notó que aunque su producto era bueno, varios clientes compraban solo una vez y no volvían. Ella podría, digamos, haber pensado que era por el precio, quizá, por el sabor, por el tamaño, pero cuando hizo una entrevista corta a un cliente, se dio cuenta que el problema era otro. Los clientes quizá decían que el lugar tardaba mucho en servir las empanadas. Es decir, la debilidad como tal, ¿cómo decirlo? No era la calidad del producto, era más bien el tiempo de espera. Si ella hubiera formulado un proyecto sin entrevistas, pues habría invertido recursos en la mejora de la receta, en cuando el problema pues realmente era la logística, muchachos. La entrevista le revela cosas que la intuición muy probablemente no le está mostrando. Las entrevistas cualitativas, pues permiten explorar como esas emociones, esas percepciones, expectativas y frustraciones, tanto nuestras internas como externas. ¿Listo? Ahora quiero pasar a la investigación cuantitativa, que se utiliza más como para encuestas para poder obtener datos numéricos que sean medibles, que sean comparables en tiempo o en ciertas variables. Por ejemplo, las encuestas a nosotros nos permiten saber cuántos, con qué frecuencia está sucediendo. O sea, por ejemplo, cuánto afecta, cuál es el nivel de satisfacción de mi cliente,
cuánto estaría dispuesto a pagar mi cliente por mi servicio o mi producto, qué tan probable es que me recomiende, entre muchas otras preguntas. Si la entrevista a nosotros nos da, digamos, como esa profundidad, pues la encuesta nos va a dar un volumen. Ejemplo, para nosotros, digamos, que nace, digamos, de la realidad de muchos negocios pequeños. Un artesano que fabrica bolsos quería lanzar una nueva línea de productos. Él pensaba que los colores más llamativos eran los más populares porque pues varias personas se los habían elogiado. Pero cuando él llegó, hizo una pequeña encuesta en una muestra de 40 personas, esa persona descubrió que la mayoría prefería colores neutros, porque combinaban con todo, muchachos. Si él hubiera tomado la decisión solo desde la intuición, pues habría producido bolsos en masa que sean llamativos, coloridos y demás, y luego sería mucho más difícil de venderlos, ¿verdad? Entonces, quiero ahora mostrarles cómo se diseña, digamos, una especie de entrevista o como una encuesta correctamente. La entrevista, digamos, debería tener preguntas abiertas que puedan o permitan que la persona se exprese. Preguntas como, ¿qué es lo más que le gusta de mi producto? ¿Qué es lo que menos le gusta de mi producto? Cuénteme una situación en la que el servicio no le funcionó bien. ¿Qué le gustaría a usted que cambiáramos como empresa? ¿Qué le haría a usted para volver más seguido? Entonces, las encuestas, por otro lado, deben ser claras, deben ser breves, muchachos. Las preguntas deben ser fáciles de responder y se deben permitir medir algo más concreto. Por ejemplo, del 1 al 5, ¿usted cómo califica la rapidez de mi servicio? ¿Con qué frecuencia usted compra este producto? ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar? ¿Preferiría un empaque biodegradable? ¿Sí o no? Esas preguntas generan datos precisos y que se pueden cuantificar, muchachos. ¿Sí? Muchachos, ¿alguna duda, inquietud hasta este momento? No, profe. Listo. Muchachos, creo yo que llegamos al final de nuestra capacitación del día de hoy. Vamos a terminar las metodologías para la siguiente jornada de capacitación que sería ya la otra semana. Espero tengan un muy buen feliz de semana, fin de semana, que como es festivo, pues lo puedan disfrutar en familia. Y Buen puente. nos vemos, sí señor, nos vemos, si Dios lo permite, el martes de la siguiente semana, a la misma hora. Bueno, Bueno, profe, bueno, Gracias, compañeros, profesor. descansen Buenas todos. noches. Muchas Gracias. gracias. vale muchachos, que estén muy bien. Feliz noche. Buenas noches, profe. Bendiciones. Yo le guardé, profe, muchas gracias. Chao, chao, igualmente.